Buen día chicos y chicas de Zoología 1. Vamos a dejar el ambiente acuático, la unidad 1, y vamos hoy a empezar y a terminar la unidad 2 platicando sobre algunos aspectos muy generales sobre tres funciones de los organismos. La primera función es la respiración. Y bueno, vamos rápido. Por respiración se entienden tres cosas: el proceso bioquímico para obtener energía, la ventilación de los órganos respiratorios, como los pulmones, y el intercambio de gases entre el medio y el organismo. Nos vamos a referir a este último principalmente, el intercambio de gases entre el medio y el organismo. Punto 1 y básico: el intercambio de gases se lleva a cabo por una difusión simple. Una difusión de primero de secundaria. Una difusión es el paso de sustancias, en este caso el paso de gases, el movimiento de los gases de donde hay más a donde hay menos, de donde está más concentrado a donde hay una menor concentración. Mientras mayor es la diferencia de concentraciones, mayor la velocidad de difusión. Esos son aspectos generales de la cuestión de la difusión, y son conceptos que nos son muy útiles para estar explicando, entendiendo más bien el proceso de respiración. Aquí podemos estar viendo lo que es la difusión de manera muy simple. Aquí está más concentrado y entonces hay un mayor movimiento de las partículas en este sentido. También existe el movimiento contrario, pero es más grande en este sentido, y el paso neto de partículas es entonces hacia acá, a donde hay una menor concentración. Y bueno, en organismos pequeños como estos protistas, pues ese intercambio de gases se realiza por la membrana citoplasmática y pues va del medio hacia el interior sin mayor problema. Y esto ocurre porque son organismos pequeños. Después vamos a explicar cómo es que afecta el tamaño a esta función. En una cuestión general les comento ahorita que tienen suficiente superficie estos organismos para pues proporcionar de oxígeno a todo este volumen que tienen en su interior. No tienen problema. No necesitan un aparato adicional de respiración, solamente su membrana. Eso sí, esta membrana debe de estar reciclando el agua que está aquí pegada en su exterior, inmediatamente después de la membrana, pero como en general tienen cilios o flagelos o se van moviendo sobre el agua, pues entonces van haciendo un cambio de agua sobre esa superficie. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Bueno, si el agua estuviera absolutamente quieta, el oxígeno entonces que está aquí en el agua pasaría a la célula. Pero aquí entonces aquí el agua tendría entonces una concentración menor. Por difusión, pues el mayor oxígeno que hay en esta zona tendría que pasar a la capa de agua que está pegada al organismo, y eso sucede. Solamente que la difusión es lenta. Ocurre a una velocidad que no pues fuera suficiente muchas veces para un tipo de organismo como este, de este tamaño, y entonces es más eficiente la respiración cuando con sus cilios mueven el agua, ¿sí? Provocan una corriente, y el agua que llega entonces pues tiene una concentración más adecuada de oxígeno, y parte de ese oxígeno entonces penetra a la célula con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque si aquí hay una mayor concentración de oxígeno, la velocidad de difusión hacia el interior es más rápida. Si aquí afuera solamente es ligeramente mayor la concentración de oxígeno que adentro,
pues entonces sí hay una difusión, pero es definitivamente lenta. Entonces, todo organismo debe de favorecer el mayor gradiente de oxígeno entre este exterior y entre el interior. Mientras más grande sea el gradiente, sea la diferencia, mayor la velocidad de paso del oxígeno y de cualquier sustancia que se mueva por difusión. Bien, así que eso sucede en los protistas. En general no tienen problemas con el aspecto del oxígeno, con la respiración. Es verdad que algunos protistas prefieren, o perdón, algunos protistas pueden sobrevivir en medios con bajo oxígeno y algunos prefieren medios con poco oxígeno, como varias amibas, entró en un medio acuático. Y bueno, como los lagos tienen mucha materia orgánica, se acordarán de este aspecto en el fondo, pues ahí hay poco oxígeno y ahí podemos encontrar muchas amibas que soportan, sobreviven en esos medios con poco oxígeno. Bueno, estos otros organismos son nidarios, una medusa, una anémona, una hidra, que es un pólipo, ese también es un solo pólipo. Bueno, no tienen aparatos respiratorios, a pesar de que su tamaño puede llegar a ser bastante grande, como se observa. Este no es tan grande. Bueno, este organismo necesitaría un aparato respiratorio. Si nosotros, como humanos, como este que está aquí, lo necesita, bueno, pues por su tamaño, pensaríamos, supondríamos que este también necesitaría, pero no es así. No tienen algún aparato respiratorio. Y eso es debido porque en general los nidarios solamente tienen dos capas celulares. Y aquí están en este diagrama. La capa amarilla es la parte externa, ¿no? Es un animal diblástico, recordarán. Y esta capa externa entonces es un derivado del ectodermo. Y también hay una capa interna que está en azul y que recordarán es derivado de endodermo. Recordarán de su clase de biodiversidad. Y toda la zona roja, pues es una zona que está rellena de una sustancia gelatinosa. La mayor parte de las veces no tiene células y solamente en algunos grupos hay algunas cuantas células en ese interior, pero en general en un nidario solamente hay células en la parte azul y amarilla de este diagrama, en el ectodermo y el endodermo. Y estas capas tienen una sola capa celular de espesor. Entonces, pues prácticamente todas las células están en contacto con el agua. Por lo tanto, no necesitan de alguna estructura especial para la respiración. Directamente van hacia los gases del interior de las células hacia el medio acuático. Es más, el ectodermo en azul también está en contacto con el agua. ¿Sí? Aquí hay un recambio de agua suficiente, ¿verdad? No hay problemas en general de que aquí haya una respiración. Y bueno, pues solamente son dos capas celulares. A pesar de que son muy grandes, solamente son dos capas celulares. Ectodermo y endodermo. Y eso con una sola capa de células, pues, cada uno de ellos. Un mecanismo que utilizan algunos organismos que nosotros no vemos en el curso es el mecanismo de llevar el oxígeno directamente a cada célula como lo hacen los insectos con las tráqueas, que ahí se dibujan. Una serie de tubos que se prolongan hacia los tejidos y que llevan el oxígeno a cada célula. Esa es una estrategia para llevar oxígeno directamente a cada célula, pero necesitan de estas tráqueas.
Otros organismos como las planarias, que sí vamos a ver en este curso y que ustedes creo ya han visto en biodiversidad, pues resulta que, como su nombre lo indica, son planas, no tienen mucho problema con la respiración porque están planas, a pesar de que en el interior de su cuerpo, ¿sí?, ya hay una tercer capa de celular, que es el mesodermo. Aquí en esta figura entonces está ectodermo, ¿sí? El endodermo estaría en todas las partes que están cortadas aquí de la cavidad gástrica o gastrovascular, ¿sí? Y todo lo que está aquí adentro son células, es tejido y es mesodermo. Y entonces, como se observa, al interior estos organismos sí tienen ya una masa celular. Y esta masa celular pues necesita de oxígeno. Pero como estos organismos no tienen un aparato respiratorio, solucionan ese problema siendo planos. Cuando estos animalitos están relajados y digamos que lo más aplanados posibles, ¿verdad? Es muy poca la distancia que hay entre la superficie y las células del interior. Por lo tanto, el proceso de difusión es suficiente para que llegue oxígeno a cada una de las células sin problema. O se hace de otra manera. ¿Por qué los gusanos planos son planos? Bueno, pues por el asunto de que no tienen un aparato respiratorio y necesitan hacer llegar a su interior el oxígeno. Y bueno, pues el oxígeno por difusión no puede eh, eh, ir, avanzar en espacios grandes. Bueno, sí pudiera, pero se tardaría demasiado tiempo. Y entonces, siendo plano, pues está cerca el interior del organismo con respecto del exterior. Y así respira. Bueno, pero otros organismos más grandes que estos y que no son planos tienen un problema. Y aquí está cuantificado ese problema. Supongamos que los organismos son como estos cubos, para simplificar nuestro cálculo. Y entonces aquí están organismos pequeños y paulatinamente están organismos más grandes. Este organismo, que ni es tan pequeño en el ejemplo, que es de 1 centímetro, pero pudiera ser igual 1 milímetro o menos, cualquier unidad que quieran sería lo mismo, ¿no? Pero bueno, este individuo, ¿sí?, tiene entonces, si fuera de pura agua, ¿no?, y como es 1 centímetro cúbico, pesa 1 gramo, ¿se acuerdan que ya explicamos esto? Tienen un volumen de 1 centímetro cúbico, ¿sí? El volumen, se acordarán, es lado por lado por lado, siendo un cubo. Es una función cúbica. Y la superficie, pues es una relación cuadrática, ¿no? Lado por lado. Aunque como hay 6 caras, pues hay que multiplicarlo por 6, ¿no? Y entonces aquí lo que hacen es una división de la superficie entre el volumen, la relación superficie-volumen. Y aquí esa relación es 6. Hay 6 unidades de superficie por cada unidad de volumen. Eso quiere decir, o sea, hay suficiente superficie para este volumen. Mientras que este organismo crece, como ven, resulta que la relación superficie-volumen se hace más pequeña. En el caso de este cubo, la relación es de 3. Y eso quiere decir que hay 3 unidades de superficie por cada unidad de volumen, ¿sí? Eso es muy importante porque deben de pensar que la superficie es lo que está proveyendo de oxígeno al interior por medio de la respiración. Y cuando va creciendo, ¿verdad?, aquí ya tiene un tamaño de 4, bueno, pues la relación superficie-volumen es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más crezca un organismo,
la relación superficie-volumen se va haciendo cada vez más pequeña. Sirve que pensemos esto no en centímetros, sino en milímetros. En protozoarios que tengan medidas de 5 milímetros van siendo de los protozoarios ya grandes. Protozoarios que son fósiles de los foraminíferos han existido más grandes. Se supone que ahí, como verán en las clases, bueno, ayuda a que los pseudópodos eran muy grandes, muy amplios, muy finos y eso pues daba mayor superficie para hacer el intercambio de gases. Pero un protozoario sin esas prolongaciones, ¿verdad? Digamos uno más normal, este, rápidamente alcanza un tamaño tal con una relación superficie-volumen ya pequeña y esta relación ya no va a ser suficiente para proveer de oxígeno al interior. Es decir, aquí hay ya poca superficie con relación a su volumen. Por lo tanto, un organismo más grande, ¿sí?, necesita una estrategia para poder respirar. Ya les mencioné que estas planarias que pueden llegar a ser de unos 7 milímetros, tal vez un poco más, algunas especies son más grandes, pero de este tipo de planarias, pues 7, 8 milímetros, una cosa por el estilo, y ya tienen una estrategia para respirar, que es ser planos, ¿no? Pero organismos más grandes necesitan entonces aumentar la superficie de respiración. Y aquí está entonces un organismo con branquias y aquí está una mayor superficie. Las branquias simplemente son pues partes de esta piel, ¿no?, que se prolongan hacia afuera. Muchas veces son así como plumas, ¿no?, que tienen varias prolongaciones, pues. Y están asociadas con un aparato circulatorio. Esa es otra cuestión de los organismos más grandes. Si necesitan llevar el oxígeno hacia el interior, pues por difusión no va a suceder. Y entonces necesitan algo que lleve el oxígeno hacia adentro de manera rápida. Y entonces, bueno, aquí ya se asocian con un aparato circulatorio, ¿sí?, y se asocian pues esos capilares a las branquias y respiran. Un organismo de este tipo entonces no tiene un aparato circulatorio, no hay problema, ¿sí?, pero su estrategia es ser planos. Ya siendo más voluminoso, más redondito y de mayor tamaño, necesitan branquias y se asocian con un sistema circulatorio. Todo por el asunto de la relación superficie-volumen. Este asunto de la difusión y ese tipo de cosas, también lo podemos ejemplificar, pensar en lo que sucede en nuestra piel. Este es un corte de piel, ¿verdad? Esta es capa de queratina, es capa muerta, y estas son las células epiteliales, y esto es la dermis. Aquí en el epitelio no hay vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos estarán por acá. Aquí creo que no se nota alguno, pero por aquí pudiera haber uno de esos vasos sanguíneos, y la sangre entonces no riega directamente y no está cerca exactamente de estas células. Y bueno, lo que les quiero explicar que el oxígeno con agua de la sangre, con plasma de la sangre, abandona los capilares sanguíneos y se va a los tejidos. Siempre hay un líquido tisular. Y entonces ese es el último transporte del oxígeno. Ese líquido tisular alimenta o lleva el oxígeno que estas células necesitan, ¿verdad? Siempre pongo el ejemplo de que todos nosotros nos hemos cortado hasta con una hoja de papel, y si ese corte no llega hasta la dermis, podemos ver que se abre y sale solamente líquido blanquecino, agua. Prácticamente se ve como agua. Ese es el líquido tisular.
Si el corte es más profundo, pues ya llega a la dermis y ya sale sangre. Ese es otro asunto. Pero bueno, esto es también para explicar que, bueno, el oxígeno puede moverse entre los tejidos en distancias cortas cuando va ese oxígeno siendo transportado también con líquido tisular. En el caso de las planarias, volvemos aquí a las planarias, ¿sí? Ese líquido tisular también está presente aquí y entonces el oxígeno que pasa en la difusión se va al líquido y como este animal si se mueve con sus músculos, el líquido pues es impulsado por ese movimiento también, hace que se mueva el líquido, ¿verdad? Y entonces el líquido llega pues y el oxígeno más rápido a las células, no solamente por difusión, sino también porque el líquido se va moviendo en ese organismo. Bueno, pero una branquia más avanzada tiene este sistema, que se denomina de contraflujo. Explico. Aquí hay un vaso de entrada a la branquia, tiene esta color azul que significa en general desde la primaria que no tiene oxígeno, ¿verdad? Y entonces entra a la branquia y están los capilares de esta forma. De manera que la sangre que va por aquí luego pasa a uno de estos capilares transversales y se mueve en este sentido. La sangre, como se ve aquí en este otro parte del diagrama, se mueve en este sentido, la sangre. Mientras que el agua va exactamente en sentido contrario. Y entonces eso es contraflujo. La sangre va hacia un sentido y el agua va en sentido contrario. Esto sucede en branquias avanzadas y ese tipo de respiración por contraflujo es más eficiente. Fíjense en este diagrama. Esto no es contraflujo, ¿sí? La sangre y el agua van en el mismo sentido, ¿sí? Al principio, si esto es el agua con mucho oxígeno, con este color rojo indica el oxígeno, si esto es agua, pues entonces va pasando a la sangre, ¿sí? Primero rápidamente porque hay una gran diferencia de concentración entre esta agua y la sangre que no lleva oxígeno prácticamente, que entró a la branquia. Y entonces, como van en el mismo sentido, después las concentraciones ya no van siendo tan diferentes y la velocidad entonces va siendo cada vez más lenta. Y ahí se puede utilizar cerca del 50% del oxígeno que lleva el agua. Mientras que cuando hay un contraflujo, ¿sí? Chequen con calma este diagrama, ¿sí? Así va la sangre y aquí va el agua. La sangre, como viene de acá, cuando llega a este extremo ya lleva algo de oxígeno, ya lleva oxígeno. Pero el agua que entró aquí lleva más oxígeno y por lo tanto hay una difusión. Y así va sucediendo que se mantiene un gradiente de difusión, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Que aunque la velocidad de difusión es más lenta, esa difusión se mantiene en todo el trayecto. Así que si este trayecto en todo caso se hace un poco más largo, ¿sí? Se puede llegar a estar utilizando el 100% del oxígeno, o sea, hace que no quede oxígeno. Y entonces, este, por supuesto que esta contracorriente es más efectiva, ¿verdad? Que una branquia o sí, una branquia en donde el flujo sea idéntico en el agua y en la sangre de la branquia, ¿no? Entonces esto es contraflujo, contracorriente, etcétera. Bueno, pero eso sucede en organismos acuáticos. En organismos terrestres, como nosotros, tenemos un problema, que nuestros pulmones son alveolares, tenemos alveolos, también lo sabemos desde segundo de primaria. Y entonces aquí está un alveólogo y que se asocia con capilares muy pequeños, ¿no?
Y entonces aquí va pasando el oxígeno, también se libera CO2 y ya. Y así respiramos. Por supuesto, aquí a este alveolo tiene que estar entrando y saliendo el aire, pero por más que nosotros quisiéramos expulsar el aire, no podemos sacarlo completamente. Por lo tanto, no vamos a renovar el 100% del aire que está en los alveolos. No podemos. Cuando tomamos aire, entonces, aquí se mezcla aire nuevo con el aire viejo que ya existía. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que hay en este aire disminuye, porque es aire nuevo con aire viejo que ya no tiene tanto oxígeno y entonces pues en general la concentración disminuye y el proceso de difusión se hace menos eficiente. ¿Sí? Espero que recuerden, entiendan, ya hayan capiscado bien que mientras mayor sea la diferencia entre la cantidad de oxígeno de aquí y la de acá, pues mayor velocidad de difusión y mayor eficiencia de la respiración. Pero bueno, aquí en este caso, pues resulta que es ineficiente este pulmón que tenemos y entonces, pues resulta que tenemos que arreglarlo de alguna manera. Y nosotros tenemos eritrocitos sin núcleos y bicóncavos que, bueno, son más eficientes y eso pues ya compensa nuestro mal pulmón, ¿no? Con el aparato circulatorio se compensa este asunto del mal pulmón. Pero en el caso de las aves, tienen un pulmón tubular, aquí están unos diagramas, ¿sí? En donde, fíjense ustedes, cuando se toma el aire, se va a unos sacos pulmonares, no solamente hay pulmones, sino también sacos pulmonares, se van hacia los posteriores y aquí se pone. Este mismo aire, ¿sí? De aquí luego pasa hacia los pulmones. Obviamente aquí hay válvulas para controlar todo este asunto. Y entonces pasa a los pulmones que son tubulares. Y de estos pulmones pasan después a las bolsas aéreas o sacos aéreos anteriores, ¿sí? Y vean que aquí todo el aire se cambió, se cambia en este proceso. No hay aire residual, aire que no se pueda cambiar. Y esto es mucho más eficiente. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí se va el aire hacia los sacos posteriores y por último, pues de los sacos anteriores, perdón, anteriores, de estos sacos anteriores luego se expira el aire. Y entonces en los pulmones siempre va pasando aire nuevo, aire nuevo, aire nuevo y son pulmones entonces más eficientes. Por supuesto, pues podrán adivinar que aquí los eritrocitos de las aves no son anucleados, sino son nucleados, no tienen problema. Como tienen buen pulmón, no tienen que compensar ese asunto con eritrocitos anucleados. Bueno, este es el asunto de la respiración. La digestión la vamos a decir también bastante rápido, más bien más rápido. Miren, esto es un protista, un protozoario, un organismo unicelular. Y hace una ingestión del alimento, a veces tiene esta citofaringe y luego el citoestoma y luego se va a una vacuola alimenticia. Hay una práctica que vamos a filmar para este asunto. Y bueno, pues luego resulta que se convierte en una vacuola digestiva, esto era alimenticio primero o alimentaria, y luego se convierte en digestiva y luego pues sucede la digestión, va en un proceso se llama de ciclosis, de movimiento entre el mismo protista e inclusive en los ciliados llegan a un sitio especial, el citoprocto, donde van a estar sacando todos sus desechos. Uh-huh. Mientras tanto se realizó la digestión y la absorción de lo necesario, es decir, dicho de otra manera, es como en cualquier célula, bueno, en muchas células, como vieron el proceso de digestión en tercero de secundaria, a lo mucho. Y es que aquí están las vacuolas alimentarias por una endocitosis, y ahí viene,
¿sí? Y esta vacuola alimentaria se junta con un lisosoma primario que viene del aparato de Golgi, y esos lisosomas primarios tienen enzimas digestivas. Como aquí se junta entonces el alimento con las enzimas digestivas, pues en este tipo de vacuola digestiva, entonces se va a realizar la digestión. Pero cuando ya está digerido el alimento, se va a absorber y aquí se va metiendo entonces esas sustancias hacia el interior. Cuando ya no hay otras moléculas que eh, aprovechar, que absorber, cuando ya pues simplemente son cosas que no se pudieron digerir, como es normal, se sacan en una exocitosis y listo. Entonces, eso es una digestión celular o intracelular. Algunos protistas como este, pues se las ingenian para comerse a otro del mismo tamaño. Exactamente como le hacen, el detalle no lo sé, pero el proceso general es el mismo, aunque tendrán que formar una vacuola alimentaria muy grande e irlo digiriendo, ¿sí? E irlo aprovechando de hacer de esta manera. Luego, algunos otros organismos, como las hidras, como los nidarios en general, tienen un proceso mixto. Me explico. Estos individuos ya tienen una cavidad digestiva. Ujú. Y en esa cavidad realizan la primera parte o una primer parte de la digestión. Pero la última parte de la digestión también lo hacen celularmente, intracelularmente, y forman sus vacuolas alimenticias que lógicamente tienen que unirse con lisosomas y se completa aquí la digestión al interior. O sea, sí, los organismos más pequeños tienen una eh, digestión intracelular. Estos tipos de organismos tienen una digestión mixta, parte es externa a las células y parte es interna. Ujú. Y luego muchos otros organismos ya van a tener una digestión solo externa. Ahora, regresamos a estas planarias. Toda esta parte roja es su cavidad digestiva, que en este caso inclusive se denomina gastrovascular. ¿Por qué? Pues simplemente porque hace las veces de estómago y de algo que conduce como un vaso, ¿no? Y entonces toda esta gran cavidad muy ramificada pues lleva el alimento a los tejidos muy cerca de cada célula. Y entonces, pues repito, estas planarias se las ingenian para sobrevivir sin sistema circulatorio. Pero organismos más grandes, pues necesitan aumentar la cantidad de superficie por la cual van a absorber los nutrientes. Es un problema similar a la de respiración. Si tenemos mayor masa, mayor volumen, pues necesitamos más superficie en donde se realice la absorción de los alimentos. Y entonces nuestro intestino, este es un corte del intestino, tiene muchas vellosidades con las cuales se incrementa la superficie por la cual estamos absorbiendo los alimentos. Claro, aquí se está digiriendo, pero luego se tiene que ir absorbiendo por la superficie de estos epitelios. Y entonces, además de que el intestino es muy largo y eso favorece que haya más y más superficie, pues también resulta que en esas vellosidades hay unas microvellosidades en la superficie, lo cual aumenta todavía más en proporciones muy importantes esa absorción. Así que la digestión es entonces un problema también de la relación superficie-volumen. Los organismos grandes necesitan implementar mayores superficies en un aparato respiratorio o también en un aparato digestivo, ya sea por supuesto para respirar o para absorber sus alimentos. Este es un punto importante del asunto de la nutrición en los animales. Otro punto, es la excreción en los animales.
Fíjense por favor, que la excreción se refiere a la expulsión de los desechos producidos por las células al utilizar los nutrientes o a la expulsión de desechos del metabolismo, dicho de otra manera. La excreción no es la defecación, que la defecación es solamente expulsar lo que no se pudo digerir, pero eso no es metabolismo. Ya lo que se absorbió, ya lo que está dentro del cuerpo, ya que lo que va en la sangre, en las células y que participa en el metabolismo y que luego esas moléculas, como todo, por funcionar se echa a perder, tienen un tiempo de vida, esos moléculas se van a desechar. Y esas moléculas que se desechan puede ser por las superficies respiratorias, porque el CO2 es parte de ese desecho. A veces esas moléculas al romperse se forma agua. Bueno, ese no tiene mucho problema, es parte de nuestro cuerpo, pero también puede sacarse por el aparato excretor, ¿no? Y otros productos son nitrogenados, es decir, obviamente con nitrógeno, y habíamos mencionado algo de esto, que puede ser el amoníaco en organismos acuáticos, pero tiene una toxicidad muy alta. Esos animales se llaman amonioténicos. Pero animales terrestres no pueden ser amonioténicos porque es muy tóxico y no tienen tanta agua para diluirla, ¿verdad? El amoníaco, y que no sea tóxico. Entonces tienen dos opciones: excretar urea, nada más que la urea siempre necesita de una cantidad importante, digámoslo así, simplemente de orina, de agua, necesita agua para estarlo desechando. Y entonces son animales ureotélicos y pueden vivir en sitios terrestres con poca agua. Claro, si solamente se consideran ser ureotélicos, pues no pudieran vivir en ambientes muy secos como este de acá. Pero ¿qué creen? Nosotros mismos también tenemos ese defecto, por decirlo así, de ser ureotélicos. No es una buena forma de excreción, no es la más eficiente, pero podemos vivir en medios terrestres muy secos. ¿Por qué? Porque nuestro riñón es el más complicado de todos los que hay. Y por lo tanto, entonces podemos vivir en ambientes terrestres muy secos. Pero bueno, entonces eso lo compensamos con un buen riñón, el ser ureotélicos, y hay mamíferos que viven en el desierto, que prácticamente no pueden, perdón, sobreviven sin tomar agua líquida, solamente la de sus alimentos, y viven en medios terrestres muy secos. Pero una mejor elección, en todo caso, es el ácido úrico. Este ácido úrico solamente necesita poca agua para ser desechado, se puede sedimentar, no va diluido en el agua, y entonces inclusive en una lagartija que es uricotélica, se observa en sus excretas también una bolita blanca, pastosa, casi seca o con poca agua, que es el ácido úrico casi sólido, es una pasta. Así que eso puede ser el extremo de sacarle el agua, ¿verdad? Casi se queda seca, y por supuesto eso es muy importante para vivir en ambientes terrestres muy secos. Eso es el aspecto pues de el aparato, perdón, de la excreción y de los aparatos excretores. Ahora, definamos solamente tres tipos de aparatos excretores en los animales. Este tipo se llaman protonefridios. Proto se refiere como a los primeros, ¿cierto? Y entonces los animales, pues en general más antiguos, pues tienen estos protonefridios. Ahora, en todo la excreción, los aparatos excretores de los animales ocurren dos procesos. Una filtración, vean que aquí hay una especie de coladera, ¿sí? Aquí está el líquido tisular, ya lo mencionamos, y se filtra prácticamente por esta coladera hacia el interior del protonefridio. Así que primer proceso, una filtración.
Pero en esa filtración ocurren moléculas que también son útiles, no solamente las que son de desecho. Así que en los tubos se tienen que recuperar las moléculas útiles y solamente dejar las moléculas que se van a desechar en esos tubos. Así que un segundo proceso es la reabsorción. Y eso ocurre inclusive en nosotros. No tenemos protonefridos, por supuesto, pero ocurre también una filtración, una reabsorción, ¿sí? Como dos procesos elementales de esa excreción, de un aparato excretor. Aquí está un protonefridio y otro tipo de órgano excretor son los metanefridios. Es este de aquí. Este metanefridio no tiene estas células con sus flagelos del protonefridio, sino tiene un nefrostoma, una boca. ¿Sí? Y en esa boca entra líquido. Aquí no es exactamente una filtración. Y entonces ese líquido pasa por un tubo y se tienen que reabsorber, o túbulo, que tiene que reabsorber todas las sustancias útiles y luego solamente dejar las inútiles, las de desecho, y las excreta por un nefridiopor. El proceso es similar. Entra agua y después se reabsorben, ¿sí?, en un túbulo las sustancias necesarias y se excretan las que ya son de desecho. Y luego, de manera más compleja, están las nefronas de nuestros eh, riñones. Aquí en este glomérulo ocurre una filtración que viene de la sangre, ¿sí?, una filtración de plasma con moléculas. Y aquí igualmente en ese filtrado hay sustancias útiles y luego hay muchos túbulos, una asa de Henle que es la importante en los mamíferos para estar absorbiendo la mayor cantidad de agua posible, que hay por cierto mecanismos de contraflujo que lo hacen muy eficiente, eso ya se lo explicarán después. Más túbulos, los que se llaman contorneados distales, hasta que sale la orina, ¿sí? Pero el proceso es, pues básicamente el mismo, un filtrado y luego la reabsorción de esas sustancias útiles. Y también, pues hay unos túbulos de Malpighi en los artrópodos. Eso pregúntenle a su maestro de zoología 2. Y bueno, con esto acabo con la segunda unidad que les prometí que empezábamos y terminábamos el día de hoy. Bye.